Damos inicio entonces a la actividad académica del día de hoy. El día de hoy nos corresponde a Juan Esteban Reyes, a mí, Miguel Ángel González y a Tomás Mercado, los internos de esta rotación, exponer el tema de artritis séptica y osteomielitis aguda en pacientes pediátricos. Entonces, este seminario, digamos, entre los temas de osteomielitis y artritis séptica hay varias semejanzas y varias diferencias, así que vamos a empezar comentando lo que es diferente entre las dos enfermedades y luego vamos a abordar las diferencias, sobre todo en la parte de, vamos a empezar con las diferencias y luego vamos a abordar las partes de la semejanza, sobre todo en la parte del tratamiento. Entonces, inicialmente, en definición y consideraciones, la osteomielitis se define como una inflamación del tejido óseo que incluye la región cortical y medular del hueso, que generalmente se asienta en la metáfisis de los huesos largos y usualmente es causada por una infección bacteriana. La osteomielitis es la infección osteoarticular más común en la infancia. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las osteomielitis son causadas por infecciones bacterianas, las infecciones fúngicas, las infecciones parasitarias y las infecciones por micobacterias también pueden ser una causa de osteomielitis. Existen varias clasificaciones para la osteomielitis. La principal se determina por el tiempo en el que se realiza el diagnóstico dependiendo del inicio de los síntomas. La osteomielitis aguda se define como aquel paciente en el que se realiza el diagnóstico de osteomielitis 2 semanas luego de iniciados los síntomas. Existe una clasificación que también incluye la osteomielitis subaguda, en la cual se realiza el diagnóstico entre 2 y 4 semanas después de iniciados los síntomas. La osteomielitis crónica incluye la realización del diagnóstico luego de las 4 semanas y una serie de hallazgos radiográficos que incluyen el secuestro óseo. Sin embargo, pues vamos a hablar de esta definición mucho más adelante, debido a que usualmente en la mayoría de los pacientes la osteomielitis debuta como una osteomielitis aguda. Entonces, epidemiológicamente, la osteomielitis tiene una incidencia de entre 1.2 y 13 casos por cada 100.000 niños año. Como dije antes, es la infección osteoarticular más frecuente en la infancia, con la mitad de los casos presentándose antes de los 5 años. Es más frecuente en los varones que en las mujeres, con una proporción de 2:1, y por debajo de los 4 meses en pacientes en los que no existen factores de riesgo, es una infección que no es tan común. Entonces, a nivel fisiopatológico, tenemos varios elementos varios pasos que suceden en diferentes franjas de tiempo. Inicialmente, el hueso presenta una inoculación bacteriana. Esta inoculación bacteriana puede venir de varias fuentes. Primero, puede haber una bacteremia primaria. Esta bacteremia es principalmente importante en las osteomielitis que son secundarias a traumas. ¿Por qué es posible que un hueso se pueda infectar debido a un trauma? Debido a que en los niños, debido a que se genera una ruptura en la piel, por ejemplo, un trauma, una raspadura, una laceración, una escoriación, cualquiera de esas rupturas en la piel puede permitir que cualquier bacteria ingrese al torrente sanguíneo. Eso genera una bacteremia transitoria que en la mayoría de los casos es autolimitada y resuelve rápidamente. Sin embargo, los niños tienen un sistema inmune que no está completamente desarrollado, y además los huesos presentan una alta vascularización, sobre todo a nivel de las metáfisis. Las articulaciones también presentan una alta vascularización, sobre todo a nivel de la membrana sinovial. Entonces, si presentamos un trauma que genera una bacteremia transitoria y tenemos un flujo sanguíneo que está, que es más predominante en las metáfisis de los huesos, eso puede generar una vía por la cual las bacterias pueden inocular los huesos en presencia de un trauma, a pesar de que ese trauma no genere una inoculación directa ya sea al hueso o la articulación. Esa es la forma en cómo se explica que un trauma pueda generar una infección en los huesos. También puede generarse una inoculación directa, ya sea por presencia de traumas penetrantes o por procedimientos quirúrgicos que inoculen el hueso con bacterias, o también se puede generar una diseminación contigua dada a infecciones próximas al hueso, dadas por infecciones de tejidos blandos como piomiositis o una artritis séptica que termine diseminándose hacia el hueso adyacente. El siguiente paso fisiopatológico es que existe una colonización bacteriana de la metáfisis. Como lo mencioné antes, el flujo sanguíneo hacia las metáfisis en los huesos de los niños está incrementado dada la presencia de los centros de osificación. Eso, a nivel microanatómico, se explica por la presencia de arterias nutricias que terminan en unos sinusoides venosos en la parte de las metáfisis de los huesos largos. Adicionalmente, las células del sistema inmune, los neutrófilos, los macrófagos, tienen una menor actividad fagocitaria en esta región de los huesos, lo que va a permitir que las bacterias puedan replicarse mucho más fácilmente. A medida que avanza la infección, se inocula la bacteria y empieza a replicarse dentro del hueso. Por ejemplo, tenemos una bacteria como el Staphylococcus aureus, que usualmente genera pus, esta presencia de pus va a empezar a invadir el hueso y va a generar un aumento de la presión intraósea y una inflamación del periósteo, lo cual explica los síntomas como dolor intenso en la región en donde se genera la osteomielitis.
Al mismo tiempo, ese aumento de la presión intraósea va a hacer que se disminuya la vasculatura y por lo tanto se genere una isquemia ósea en la cual va a haber una acumulación de pus, y si el pus logra salir a un espacio entre el hueso y el periósteo, pues el pus va a ir expandiéndose y va a ir diseccionando el periósteo poco a poco, generando un absceso subperióstico. Entonces, en los niños, a pesar de que el periósteo es más grueso, el periósteo tiene menos capacidad de adherirse al hueso. Por esa razón, el absceso es capaz de disecarlo e irse expandiendo en ese espacio entre el hueso y el periósteo. Por último, si se deja cronificar la infección, la presencia de esta isquemia ósea va a generar una zona de secuestro, es decir, una zona en la que el hueso se vuelve necrótico. El periósteo, siendo que en los niños tiene una capacidad replicante bastante alta y la consolidación se genera muy rápidamente, va a tratar de generar una capa de hueso engrosado alrededor del secuestro, lo cual se va a denominar involucro. Esto sucede en infecciones que llegan a ser más crónicas. Entonces, las ubicaciones más frecuentes de la osteomielitis son principalmente en los huesos largos. El 80% de los casos de osteomielitis suceden en huesos largos. Como lo mencioné antes, predilectamente en los sitios de la metáfisis. Los huesos del fémur y la tibia son los más afectados, generando dolor localizado, calor, edema y limitación funcional. Ya más adelante vamos a hablar un poco más de eso. A nivel de la pelvis también genera dolor de cadera, dolor en los muslos, glúteo y abdomen, y dolor con la maniobra de Faber, que también vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, las manifestaciones clínicas de la osteomielitis pueden variar desde una infección local, desde los hallazgos típicos relacionados con una infección localizada, hasta una respuesta inflamatoria sistémica que debute con un shock séptico. Entonces, entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre y el dolor en los segmentos afectados. Sin embargo, en los lactantes o en los niños que no tienen capacidad de comunicación verbal, la presencia de dolor puede presentarse como una pseudoparálisis. Es decir, el paciente, debido a la presencia de dolor en ese segmento, va a disminuir su movimiento en ese segmento corporal. Por ejemplo, en el lactante que tenemos en imagen, tenemos una presencia de un proceso infeccioso en la cadera y presentamos una pseudoparálisis que en este niño se manifiesta como una rotación externa y flexión de la cadera de ese segmento afectado. Entonces, esa parte de la pseudoparálisis es muy importante porque puede pasar desapercibida, dado que el niño pues, no va a expresar claramente exactamente cuál es el nivel de dolor que presenta en ese segmento. Otros síntomas son el edema, el calor, el eritema y la sensibilidad desproporcionada sobre el hueso afectado, sobre todo al nivel de la palpación. Sin embargo, estos síntomas dependen mucho de la ubicación de la infección. No es lo mismo que presente una osteomielitis a nivel de la tibia a que se presente a nivel de la cadera o de los huesos pélvicos. En el caso de los huesos pélvicos, el dolor no es tan localizado y puede traducirse en otra clase de síntomas clínicos como la presencia de cojera, la negativa del niño a caminar o un dolor a nivel de la ingle o a nivel abdominal, que son un poco más inespecíficos y que no van a ser tan sencillos de palpar o de identificar en el examen físico del paciente. Entonces, la maniobra de Faber, como la expliqué antes, tiene una sensibilidad entre el 60 y el 80% y una especificidad entre el 18 y el 75%. Es una prueba que se puede utilizar, digamos que se efectúa de la siguiente manera: el tobillo se ubica sobre la rodilla contralateral y se genera una presión sobre la rodilla flexionada y la cadera opuesta. Se genera un estrés sobre la articulación sacroiliaca y con eso se puede evaluar la cadera y la articulación sacroiliaca también. Si hay un dolor a nivel posterior en el sacro, pues se puede determinar utilizando esta maniobra que el origen de los síntomas es sacroiliaco. En cambio, si hay una presencia de dolor inguinal, el origen de estos síntomas probablemente esté en la cadera. Sin embargo, si hay un dolor sacro sin dolor a la movilidad pasiva de la cadera, pues sugiere una patología que está a nivel sacroiliaco. Entonces, el diagnóstico de la osteomielitis, para el diagnóstico tenemos varios elementos. Una parte son la parte de las imágenes diagnósticas y el otro es el de los laboratorios. La parte de las imágenes es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de osteomielitis. En el caso de la radiografía puede llegar a ser normal o incluso no presentar hallazgos entre los primeros 10 a 14 días. Sin embargo, entre las 2 y 4 semanas del inicio del cuadro clínico, la sensibilidad de la radiografía puede aumentar de entre el 82 al 92%. Los hallazgos que se observan en la radiografía son osteólisis, osteopenia, elevación o engrosamiento perióstico, secuestro óseo y absceso de Brody. ¿Cómo se ven exactamente estos dos últimos hallazgos en la radiografía? En esta radiografía se observa un área que está radiolúcida, en comparación con el resto del hueso, y en esa zona digamos que se observa una leve radioopacidad alrededor. Si nos lo imaginamos, hay una zona de
más o menos se alcanza a ver sobre todo en esta zona. Se ve una zona de radiolucidez que se relaciona con el secuestro óseo y la isquemia ósea rodeada de una zona de radioopacidad. En el absceso de Brody los hallazgos son muy parecidos, sin embargo el absceso tiene más forma de quiste y la radioopacidad alrededor del absceso es muchísimo más marcada. Son hallazgos similares que se pueden identificar en la radiografía y en la tomografía también. Entonces, a nivel de la tomografía, los hallazgos son bastante semejantes y la sensibilidad y la especificidad también son muy parecidos. ¿Qué papel ocupa la tomografía en la osteomielitis? Principalmente para el planeamiento quirúrgico. Si tenemos de pronto una osteomielitis que está generando algún absceso que deba drenarse de una manera muy específica, que en la radiografía no nos otorgue suficientes datos clínicos para hacer un correcto planeamiento quirúrgico, lo ideal sería tomar una tomografía. En la parte de abordaje diagnóstico no nos otorga más elementos que una radiografía convencional, salvo que el paciente tenga alguna indicación de resonancia. Lo que se comenta en la literatura es que la resonancia es el estándar de oro para el diagnóstico de osteomielitis y en los casos en los que la resonancia sea muy difícil de hacer por X o Y motivo, es posible utilizar una tomografía a manera de suplir este examen a pesar de que no otorgue los mismos hallazgos. Por último, la parte de la resonancia magnética tiene una sensibilidad de entre el 82 y el 100%, con una especificidad de entre el 75 y el 99%. Es el estándar de oro para el diagnóstico de la osteomielitis. Sin embargo, la razón por la cual no se hace inicialmente para todos los pacientes para hacer el diagnóstico desde el principio es porque tiene algunas dificultades técnicas. Algunos niños requieren sedación y requieren estar completamente quietos en la aplicación de la resonancia magnética, lo cual puede dificultar su aplicación en un escenario agudo en donde se requiere hacer un diagnóstico preciso y rápido. Por lo tanto, tiene unas ciertas indicaciones, entre ellas osteomielitis de mala evolución, sospecha de complicaciones como abscesos o secuestros óseos y la presencia de osteomielitis vertebral-pélvica, incluso en presencia de sospecha de osteomielitis tuberculosa. Por otra parte, tenemos el papel de los laboratorios. Digamos que los laboratorios más importantes para hacer un paciente con osteomielitis son los hemocultivos. Los hemocultivos deben realizarse en todos los pacientes, idealmente antes del inicio del tratamiento antibiótico. Sin embargo, la presencia de cultivos positivos en pacientes con osteomielitis llega solo hasta un tercio, llega hasta al 31.2%. Sin embargo, lo que sugiere la literatura y las guías es que se realice en todos los pacientes con osteomielitis para descartar presencia de bacteremia y de infección sistémica. Por otra parte, la PCR es otro laboratorio muy importante, tiene una sensibilidad de entre el 72 y el 89%. ¿Por qué es tan importante? Valores por encima de 20 miligramos por litro pueden indicar un diagnóstico inicial de osteomielitis. Sin embargo, hay algunas limitaciones que tiene la PCR, principalmente que valores normales o ligeramente elevados que no se encuentren sobre 20, sino que pueden estar entre 10 y 15, no necesariamente descartan la presencia de osteomielitis. Por lo cual, la PCR no solo tiene, digamos, una función a la hora de hacer el diagnóstico, sino también de hacer el seguimiento. Es decir, si yo inicié un tratamiento antibiótico en un paciente con osteomielitis, tomar PCR seriadas y ver cómo la PCR va disminuyendo va a ser una buena manera de monitorear que el tratamiento está siendo efectivo. Es, digamos, la segunda función importante que va a tener la PCR en estos pacientes. Por otra parte, tenemos el hemograma, la BCG y la procalcitonina. El hemograma es importante, puede arrojar que los pacientes con osteomielitis tengan leucocitosis, sin embargo, también se ha visto que hay muchos pacientes con osteomielitis que pueden llegar a tener leucocitos normales, por lo cual los hallazgos tienen que manejarse con cuidado. La BCG también era un examen que se utilizaba bastante y, sin embargo, se ha visto que su elevación con el cuadro clínico inicial es más lenta que la de la PCR y una vez que se ha iniciado el tratamiento antibiótico, su disminución también es más lenta que la PCR, por lo cual tiene esas limitaciones. El valor estándar para la BCG en niños también se ha determinado por encima de 20 milímetros por hora. Sin embargo, pues, como mencioné antes, los hallazgos tienen que tomarse con cuidado debido a estas limitaciones. Y por último, el papel de la procalcitonina, en la procalcitonina realmente no se ha observado utilidad en esta clase de pacientes, ni como prueba inicial para realizar el diagnóstico, ni como manera de monitorear la efectividad del tratamiento, dado que la PCR suple esa función de una manera mucho más efectiva. Por último, el cultivo de absceso subperióstico también está descrito en los casos que los pacientes presenten esta clase de complicación. No todos los pacientes presentan absceso subperióstico. Presenta un rendimiento de entre el 64 y 87%, con aislamientos positivos en esos casos, ya que, dado que estas muestras profundas no se ven tan influenciadas por el uso de antibióticos en las últimas 72 horas, pues esta es la razón por la cual tienen un rendimiento diagnóstico un poco superior al de otras pruebas diagnósticas. Sin embargo, no se ha instaurado como una prueba de diagnóstico inicial, dado que requiere un abordaje quirúrgico completo.
Entonces, el diagnóstico inicial se va a hacer con radiografías, con PCR y con hemocultivos, que serían nuestras pruebas diagnósticas de oro para realizar el diagnóstico de osteomelitis. Listo. Una vez finalizado el tema de osteomielitis, pasemos a hablar de la artritis séptica y comencemos hablando, definiéndola como una infección del espacio sinovial que va a ser causada por microorganismos, y cabe la aclaración que cuando decimos microorganismos hablamos en plural, no únicamente de un origen de etiología bacteriana netamente. Esta infección lo que va a hacer es producir una inflamación que en la mayoría de los casos va a ser purulenta e intraarticular con destrucción progresiva del cartílago y estructuras periarticulares. Precisamente por estas dos razones es que esta se considera una urgencia quirúrgica, ya que pues, va a causar una destrucción rápida del cartílago y del hueso subcondrial. Ahora, a diferencia de la osteomelitis, aquí no hablamos de un proceso que puede ser subagudo, que puede ser crónico, ya que como estamos hablando de que es una urgencia quirúrgica, estamos hablando de que es un cuadro netamente agudo que si no lo tratamos, pues va a generar una complicación que incluso puede llegar a la muerte del paciente. En este contexto, la mayoría van a ser monoarticular, representando aproximadamente el 90%, predominio en miembros inferiores, como lo vamos a ver posteriormente. El daño articular se puede explicar y puede iniciar en 24 a 48 horas, y esto se puede dar por la propia liberación de enzimas proteolíticas que van a llevar a la destrucción condral. Y esto va a llevar a su vez a un aumento de la presión intraarticular que va a generar un efecto negativo en la misma articulación. Como bien sabemos, estamos abordando este tema en pacientes pediátricos, una población que es de difícil manejo, y esto se debe a que los síntomas son muy inespecíficos y muy variables, y la mayoría de veces la forma que nosotros tenemos de hacer el diagnóstico no es de forma directa, sino abordando en conjunto, como lo explicó mi compañero Miguel, la parte de la clínica, la parte del laboratorio y sobre todo también de la parte de las imágenes. Como modo de resumen, la irrigación y el deprimimiento inmediato de la articulación, seguido de la administración de antibiótico, van a ser las claves de este tratamiento. Como características fundamentales, a modo de resumen, que va a haber una invasión bacteriana del líquido sinovial. Esta invasión puede deberse a tres mecanismos o vías de infección, las cuales vamos a hablar ahora. Estos van a producir una proliferación bacteriana o, bueno, de microorganismos intraarticular, generando respuesta inflamatoria intensa, produciendo a su vez un daño irreversible del cartílago, que es pues nuestra preocupación final en este contexto. Hablando un poco de epidemiología, vemos que realmente esta va a variar de acuerdo a la población. Aquí traigo a consideración países subdesarrollados, que es nuestro caso, o también llamados en desarrollo, que corresponde a 5 a 20 por cada 100.000 habitantes en países, pues en nuestro contexto, subdesarrollados, y de 4 a 10 casos por cada 100.000 en países desarrollados. Vemos que como incidencia, de forma general, tenemos de 1 a 37 casos por cada 100.000 niños. Realmente la edad pico va a ser menores de 5 años, realmente en un grupo como intervalo tenemos de 2 a 6 años. Predomina más en el sexo masculino, 1.71 con relación al femenino, y esto se ve más que pues normalmente los niños están expuestos a más traumas o están en sus respectivos juegos, pues tienen un riesgo mucho mayor de presentar este tipo de patologías. Las articulaciones más afectadas corresponden a la cadera y la rodilla, representando aproximadamente el 80%, y esto genera validez a lo que dije anteriormente, que tiene predominio en miembros inferiores. Haciendo la relación con respecto a la osteomelitis, está asociada muy frecuente a esta, ya que una infección de la metáfisis puede generar una infección adyacente a la articulación grande en niños de 10 a 14 años de edad. En forma, pues siguiendo hablando de la epidemiología, con respecto a las articulaciones, vemos que es mucho más frecuente en la rodilla, representando el 30 al 50%. A esta le sigue la cadera, representando el 20 al 40%. Si nos damos cuenta, estas dos son las que tienen mayor predominio con respecto a la población pediátrica. A esta le siguen el tobillo, el hombro y el codo, las cuales representan en común del 5 al 10%, y según esto, la muñeca, la mano y el pie, que son las menos frecuentes. Sin embargo, esto va a cambiar en la población, o específicamente hablando de los neonatos, ya que aquí la articulación típica afectada va a ser el hombro
y la cadera, la cual puede ser más atípico y puede generar una sintomatología o una etiología multifocal. Cuando hablamos de menores de 4 años, lo más frecuente es la cadera. Cuando hablamos en escolares, la rodilla es la que predomina precisamente por esto que acabo de comentar, por la mayor cantidad de impactos que pueden generarse en este nivel. Hablando un poco de mecanismos de infección, tenemos 3 mecanismos importantes dentro de los cuales va a resaltar la vía hematógena, que tienen, bueno, estos mecanismos que va a resaltar, que también van a ser compartidos con su prima hermana, la osteomelitis, ya que la vía hematógena, la cual va a ser también llamada la primaria, va a generar o va a representar el 80 al 90% de esta causal. Esto, pues, hablando de población pediátrica, va a estar asociado a infecciones de vías respiratorias superiores, lo cual es lo más frecuente en esta población, y van a ser organismos que van a estar propensos a adherirse a los tejidos sinoviales, como por ejemplo, el que más va a resaltar en todos los grupos poblacionales va a ser el Staphylococcus aureus, independientemente de que sea metilcilino sencilo o metilcilino resistente. Generalmente, esta vía hematógena va a afectar más a articulaciones grandes. Precisamente esta es la razón por la que predomina la rodilla y la cadera. Y traigo consigo también que la Haemophilus influenza tipo B puede generar invasión a otros tejidos adyacentes, a diferencia del Staphylococcus aureus, que representa o puede presentar un cuadro mucho más focal. A esta le sigue la inoculación directa en la articulación, que se puede también llamar la vía secundaria. Esto es más que todo asociado a mordidas, a un trauma penetrante, a un objeto contaminado, precisamente al arrodillarse o al gatear, por ejemplo, puede estar pasando por un objeto punzante que puede generarle precisamente este trauma. Esto va a representar aproximadamente el 5 al 8% de todos los casos. A su vez, en proporción le va a seguir la extensión contigua de infección de piel y tejidos blandos, o propiamente dicho, una infección ósea, como bien puede ser una osteomelitis. Realmente en este contexto la frecuencia va a ser muy baja. Como lo dijo Miguel, va a ser una osteomelitis que venga en la metáfisis propiamente dicha, que va a atravesar la corteza ósea y posteriormente va a llegar al drenaje de pus a la articulación. Precisamente esto se ve mucho más en rodilla, cadera, hombros y codos. Hablando un poco de la fisiopatología, vemos que aquí hay una presencia de bacterias o, bueno, microorganismos en la articulación. Esta presencia de bacterias va a generar una respuesta inflamatoria que a su vez va a llevar a un aumento de interleuquinas 1 y 6 predominantemente, también como factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a llevar consigo un aumento de colagenasas y un aumento también de la alfa-hemolicina, que es la que va a generar precisamente el daño al cartílago y propiamente dicho la articulación. A su vez, va a generar un edema en la membrana sinovial con un aumento en el líquido articular que va a llevar tanto al aumento del crecimiento bacteriano si no se trata de forma aguda y también al aumento de la presión intraarticular, que las dos llevan consigo la destrucción del cartílago articular. Como factores de riesgo, tenemos que en neonatos está la prematuridad y la osteomelitis. También se pueden asociar a una sepsis neonatal o al uso de cateterismo de vías umbilicales, siempre y cuando esto más que todo es en contexto de requerimiento de UCI neonatal en este tipo de pacientes. A su vez, se va a asociar con una infección materna activa al momento del parto. Vemos que si nos fijamos únicamente en este factor de riesgo, la etiología va a cambiar mucho, ya que se va a asociar a bacterias propiamente dichas del tracto vaginal al momento del parto. Si hablamos de lactantes mayores y niños, la mayoría no va a tener comorbilidades previas. Sin embargo, van a haber factores predisponentes en niños cuando se tiene inmunodeficiencia, una cirugía articular previa, hemoglobinopatías, una artritis subyacente, puede ser una artritis de tipo reumatológica que también puede ser frecuente, o incluso una diabetes mellitus tipo 1 que también es frecuente en esta población. Hay que reconocer que este tipo de artritis subyacente puede generar un factor de riesgo muy predisponente, ya que en la mayoría de los casos estos pacientes van a utilizar el uso de inmunosupresores que van a aumentar precisamente el riesgo de que se presente una artritis séptica relacionada a esta artritis previa. Como etiología, como dije anteriormente, los gram positivos y destacando el Staphylococcus aureus va a ser la principal causa etiológica en todos los grupos de edad.
El metilcilino resistente va a estar asociado a cuadros mucho más graves y esto en representación, a diferencia de la población adulta, el metilcilino sensible con respecto al metilcilino resistente va a generar una proporción de aproximadamente del 85 al 15%. Cuando estamos hablando de estreptococos del grupo A, por ejemplo, el estreptococo pyogenes está asociado a niños mayores de 5 años, el estreptococo pneumoniae menores a 2 años, y esto está más asociado al esquema de vacunación. Por eso es importante en esta población preguntar cuáles son los antecedentes, sobre todo los antecedentes de vacunación, ya que hay algunos serotipos los cuales no pueden estar incluidos en la vacuna y que pueden estar generando estos cuadros. En el caso del estreptococo galactiae, en menores de 3 meses, ya que precisamente este tipo de bacterias es la que se va a asociar a estas bacterias que se encuentran dentro del tracto vaginal y son las que se van a encontrar a una infección intrapartos. Con respecto a los gram negativos, aquí pues recalcamos inmediatamente la Quinquela-Quinqué. Es una causa frecuente en menores de 4 años y pues se va a caracterizar en que el diagnóstico de esta va a ser no con PCR de proteínas C reactivas, sino de reacción en cadena de polimerasa. Esta Quinquela-Quinqué tiene la característica de que va a causar un cuadro mucho más difuso que los diferentes y precisamente esta es la razón por la cual puede pasar desapercibido el diagnóstico de la artritis séptica. Precisamente por el uso actual de la reacción en cadena polimerasa es que se está diagnosticando de forma oportuna una artritis séptica asociada a una Quinquela-Quinqué, ya que antes era subdiagnosticada y por eso era que no predominaba tanto con respecto a las demás. Aquí también resaltamos la Neisseria gonorrea, la cual está muy frecuente tanto en recién nacidos como en adolescentes sexualmente activos. Esta tiene la característica de que puede presentar una artritis migratoria, es decir, que se puede presentar en diferentes articulaciones y puede, como su nombre lo indica, puede migrar de una articulación a otra. Otros gram negativos y anaerobios, por ejemplo, la Serratia, la Enterobacter y las pseudomonas, están más asociadas a pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo estos pacientes que tienen una artritis subyacente que necesitan el uso de un inmunosupresor para tratar la misma. Y los anaerobios están asociados más que todo a poscirugía, a un trauma directo, a una infección orofaríngea. Ahora, ordenándolo con respecto al grupo de edad, vemos que en menores de 3 meses vamos a ver Staphylococcus aureus predominando, pero también le van a seguir el estreptococo del grupo B, los bacilos gram negativos y la Neisseria gonorrea, los cuales, como bien dije, son los que más se van a asociar a esta infección asociada al paso por el canal vaginal. De 3 meses a 3 años, nuevamente va a predominar Staphylococcus aureus, pero a su vez también va a predominar el estreptococo pneumoniae, que está asociado a la vacunación, como a la no vacunación en todo paciente con una infección respiratoria propiamente dicha, y también la Quinquela-Quinqué, que fue la que dije anteriormente. Y en mayores de 3 años, el Staphylococcus aureus, también se pueden presentar los anteriormente dichos, pero este va a ser el que más va a predominar. Como manifestaciones clínicas, realmente esto va a ser un cuadro netamente agudo. Estamos hablando de 2 a 5 días. De 5 días es muy raro de que pase. Va a tener síntomas que realmente van a ser muy variables, y esto se puede ver o se puede visualizar por el hecho de que por lo menos la fiebre puede o no estar en estos pacientes. Lo que sí va a estar es el dolor articular, que se puede estar plasmado pues en mayor o en menor medida dependiendo del paciente, el edema y la limitación funcional. Esto es lo que nos va a hablar clínicamente de que tenemos una patología y que hay que pensar inmediatamente en la artritis séptica. Como bien dije, la mayoría van a ser monoarticulares, en cadera y rodilla más afectadas. Va a haber una cojera, una negativa a caminar, va a ser precisamente demostrada por el paciente, ya que así sea que el mismo paciente nos diga o que nosotros, al momento del examen físico, lo incitemos a deambular o caminar y él se niegue, pues es un indicativo de que probablemente tenga una artritis séptica. Y pues también buscar una historia de trauma reciente o caída, ya que muchas veces pasa desapercibido. Sin embargo, vemos que las manifestaciones clínicas van a cambiar dependiendo si estamos hablando de un neonato lactante, si estamos hablando de un niño o sí, un niño o un lactante mayor. Cuando estamos hablando de neonatos, tenemos una presentación en específica. Podemos tener un mayor alto riesgo de sepsis, irritabilidad, mala alimentación y una fiebre sin un foco aparente.
Signos articulares pueden ser sutiles, como por ejemplo la pseudoparálisis, el rechazo a la movilización y los cambios posturales. En este contexto, puede ser una patología que puede ser poliarticular, afectando más de una articulación. Y aquí vamos a ver una microbiología distinta, pues, a la que normalmente vemos en un niño mayor. Aquí, normalmente la más afectada va a ser la cadera, la cual se va a encontrar en flexión, abducción y rotación externa, como se puede apreciar en la imagen visualizada en la parte derecha de la presentación. Ahora pasemos a hablar de los niños mayores. Aquí donde decimos que hay un inicio agudo con dolor articular, edema y limitación clara del movimiento. Generalmente en este contexto va a ser monoarticular, predominando rodilla y cadera, y va a haber un dolor con movimiento activo, como lo puede ser también el movimiento pasivo. Aquí inmediatamente, si el niño está en la facultad de hablar y pues expresarnos lo que siente, normalmente nos va a decir inmediatamente que no puede caminar, bien sea por dolor o porque pues, precisamente no puede realizar el apoyo de la articulación. Aquí podemos encontrar un dolor referido, es decir, que tenemos la patología puntualizada o focalizada a nivel de cadera, pero nos va también a comentar que les va a doler una articulación como lo puede ser la rodilla, que es lo que normalmente puede pasar. Y puede asociarse a osteomelitis siempre y cuando la evolución sea mayor a 4 o 5 días. Como bien dije, esto es un cuadro agudo, no estamos hablando de algo crónico. En este contexto, vamos a tener un enfoque diagnóstico rápido con laboratorios, imágenes y precisamente la clínica. Con respecto a los laboratorios, vamos a utilizar un hemograma dentro de los cuales normalmente vamos a encontrar una leucocitosis, la cual puede estar o no en los pacientes. Una BCG, es decir, vamos a utilizar reactantes de fase aguda, dentro de los cuales vamos a resaltar la BCG y la PCR, y las vamos a encontrar elevadas. Sin embargo, en la BCG cabe aclarar que su normalidad pues, no va a descartar la infección. A diferencia de la BCG, la PCR sí va a demostrar que el aumento, la persistencia de la misma nos va a hablar de un cuadro que se mantiene o persiste en el tiempo, y esto nos va a hablar de un cuadro que es mucho más grave. Ahora, cuando estamos hablando de las técnicas, inmediatamente el gol estándar para hacer el diagnóstico es la aspiración articular propiamente dicha. Aquí lo que vamos a hacer es realizar la aspiración articular, bien sea en cadera o en rodilla, y con esto pues llevarlo a realizar un laboratorio para ver la parte del GRAM, la parte de los leucocitos que podemos encontrar en esta parte, que son los que vamos a hablar posteriormente. Y hemocultivos también nos recomiendan tomar mínimo 2 hemocultivos, para uno aerobio y uno anaerobio, pues precisamente para descartar que no sea un vía de mecanismo hematógeno o una infección contigua. Entonces, hablando de la aspiración articular, vemos que normalmente cuando se presenta una artritis séptica, vemos un aspecto turbio, una leucocitosis mayor a 50.000, que es lo cual es lo más frecuente. Sin embargo, si se presenta mucho antes de 50.000, también nos puede hablar de una artritis séptica, una glucosa menor de 40, un GRAM y un cultivo positivo. Aquí la PCR molecular va a mejorar la identificación bacteriana, pues que esto se puede ejemplificar mejor en el Quinguela-Quingueo. Y los hemocultivos, como bien dije, tomar 2 juegos, un aeróbico y uno anaeróbico. Aquí vemos los criterios del líquido articular que nosotros pues extraemos a realizar esta función. Entonces vemos que en esta tabla, a diferencia de lo que dije anteriormente, que era mayor a 50.000, aquí dice más de 20.000. Vemos que más de 50.000 es confirmar al 98% de que sí o sí hay una artritis séptica. Sin embargo, cuando hablamos de leucocitos más de 20.000, nos hace pensar también en que asociados a los otros criterios también podemos tener una artritis séptica. ¿Cuáles son los otros criterios? Un porcentaje de neutrófilos mayor al 75%, un examen de cristales negativos, pues descartando que sea una artritis cotosa, que normalmente no es común en esta población, y la tinción puede ser positiva, pues esto va a depender obviamente del microorganismo que podemos encontrar. Hablando un poco de las imágenes, la radiografía va a ser fundamental. La radiografía, inicialmente pensar en tomar radiografía, puesto que como estamos hablando en población de que es difícil saber cuál fue el mecanismo causal, podemos descartar inmediatamente un trauma, o en caso tal de que ya pensemos en que no hay un trauma previo, la radiografía nos va a ayudar, por ejemplo, a ver
en qué tanto está el aumento del espacio articular y se recomienda precisamente por esta razón hacer una radiografía, un estudio radiográfico comparativo con respecto a la articulación contralateral. También tenemos la ecografía que no se encuentra acá. La ecografía nos va a hablar más que todo de derrama articular, que es lo que más frecuentemente se encuentra en estos pacientes. Y a su vez va a ser muy útil al momento de hacer las punciones o la aspiración articular, sobre todo recomendada en la punción o la extracción articular de cadera. Cuando estamos hablando de resonancia, realmente en nuestro contexto es muy difícil que nosotros tengamos una resonancia al pie o nuestras manos, y por esta razón, al ser un cuadro agudo, no lo vamos a utilizar tanto. Sin embargo, al momento de pensar en que esta artritis séptica se asocia también a una alteración de tejido blando, como lo puede ser algún tendón adyacente, por ejemplo, es muy útil en estos contextos. No podíamos terminar esta charla sin hablar de los criterios de Kocher. Aquí vemos que los criterios de Kocher se expusieron inicialmente en 1999 como método de ver cuáles eran esos criterios que nos hacían pensar mucho más en una artritis séptica y diferenciarla de una sinovitis transitoria en cadera. Kocher inicialmente nos habló de 4 criterios, los cuales son la fiebre, caracterizada por mayor de 38.5, una incapacidad para apoyar el peso, una BCG mayor a 40 y unos leucocitos mayores a 12.000. Este estudio, pues, un estudio retrospectivo, aquí vemos que mientras más criterios encontremos, pues más aumenta la probabilidad de artritis séptica. Sin embargo, hasta este momento no se hablaba del uso de la PCR. No es hasta 2006 que el doctor Keir pues hace un estudio en el cual pues adiciona a estos criterios el uso de la PCR y precisamente trae en consideración un metaanálisis que lo que nos habla es que de todos estos criterios el que más tiene un valor predictivo es la PCR, representando el 7.12 a comparación del resto. Entonces vemos que es lo que se usa actualmente, es la PCR agregando los criterios anteriormente dichos. Entonces nos damos cuenta que al añadir la PCR, la sensibilidad y la especificidad aumentan pues, en mayor medida, representando una sensibilidad del 90 al 97% y una especificidad del 70 al 90%. Vemos que esta sensibilidad y especificidad pues, va a cambiar dependiendo de los criterios que nosotros encontremos al momento de la clínica. ¿Cuál es el selectivo? Ok, no, eso realmente nos habla del número de criterios encontrados. Lo que quiero es que lo repitas. Ok, perfecto. Entonces, los criterios de Kocher propiamente dicho son 4. Tenemos la fiebre que se corresponde a una temperatura mayor a 38.5, una BCG mayor a 40. Aparte de esto, que el paciente al momento de la clínica nos manifieste que no puede deambular, es decir, cojera, y aparte los leucocitos que son mayores a 12.000. Estos son los criterios de Kocher propiamente dichos. Fiebre, cojera, leucocitosis, BCG. Y BCG, es decir. Es lo más importante, es lo más, pero no importa. Okay. Bueno, entonces ya para finalizar vamos a manejar cómo se hace el abordaje ya en la parte de manejo de estas infecciones osteoarticulares, y quiero que les queden, digamos, como 3 pilares grandes, y es que hay que hacer un diagnóstico microbiológico preciso para el manejo, ¿sí? O sea, a pesar de que nosotros vamos a iniciar con un manejo empírico, tenemos que buscar siempre ese diagnóstico microbiológico. En osteomielitis, la toma de hemocultivos es súper importante para tratar de manejar, a pesar de que decíamos que solamente, puede ser que el 40% probablemente nos den positivos, el resto no tanto. Pero, y bueno, en la parte de artritis séptica sí se recomienda, al ser una urgencia, solamente realizar el cultivo, pues hablamos de, digamos, la realización del cultivo del líquido sinovial, y después de eso sí iniciar el manejo empírico mientras salen los resultados. ¿Qué es lo que quiero, digamos, hacer? Pues recordarles el día de hoy, digamos, en esta parte, es que puede ser que no tengamos los cultivos disponibles dentro de las primeras horas, sobre todo pensando en osteomielitis. Entonces,
Si dentro de 72 horas no podemos garantizarle al paciente que se le realicen los hemocultivos pensando en osteomielitis, se le puede iniciar el manejo. ¿Por qué? Porque recordemos que, bueno, ahorita se los voy a también a comentar, pero la osteomielitis, cuando el manejo pasa de 72, o sea, se pasa de 72 horas sin manejo, es muchísimo más probable que el paciente me avance a una osteomielitis crónica o a una complicación de osteomielitis que no nos va a permitir o que el paciente se desarrolle con normalidad posterior al cuadro. Entonces, si bien es muy importante tomar los cultivos antes de iniciar, no vamos a dejar de iniciar el manejo si los cultivos no se pueden tomar después de 72 horas. ¿Listo? O sea, 72 horas. Antes de eso, si se toman los hemocultivos, iniciamos el antibiótico después de eso. Si pasan 72 horas, hay que iniciar el antibiótico y sin importar que no se hayan tomado los hemocultivos. Ahora, para el manejo antibiótico, vamos a hacerlo dirigido. Si bien una parte va a ser empírica, otra parte va a ser dirigida, que es cuando ya tengamos resultados de los cultivos. Entonces, ¿cómo vamos a dirigir ese manejo empírico inicial, que es como la parte más debatida e importante que tenemos que tratar acá? Depende de la prevalencia epidemiológica que tengamos en nuestra institución, es lo que nos recomiendan las guías. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro principal bicho va a ser ¿cuál? Va a ser el Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Sí, en la prevalencia de nuestro sitio es principalmente menor al 10%, del 10 al 20% menor en cuanto a meticilino resistente se refiere, vamos a iniciar o vamos a tener eso en cuenta para el manejo. Si es mayor al 10 o al 20%, las resistencias que tenemos documentadas, ya sea en nuestra institución o en nuestra población, tenemos que iniciar otro manejo antibiótico. Ahora, en la edad del paciente también es muy importante. Decíamos anteriormente que los pacientes menores tienen algunas particularidades importantes, una de las cuales es, por ejemplo, la irrigación transficiaria de los menores de 2 años, que nos puede beneficiar a que haya mayor índice de infección y que hayan otro tipo de microorganismos en este caso. Y el estado clínico del paciente. Yo creo que eso es, digamos, de lo más obvio en la charla, pero es fundamental tenerlo en cuenta. Un paciente séptico, francamente, o en choque, no va a ser el mismo manejo que un paciente con una osteomielitis que apenas está iniciando. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es el control de la fuente. Para osteomielitis no está directamente indicado un manejo quirúrgico, digamos, inicial, ¿sí? Es decir, la guía dice 90% de las osteomielitis agudas de origen hematógeno se pueden tratar simplemente con el manejo médico inicial. Es básicamente lo que nos dice. Entonces, el manejo quirúrgico queda reservado para ciertas indicaciones. Y la artritis séptica, ya las voy a mencionar aquí adelante. Y la artritis séptica, pues va a manejarse siempre como indicación quirúrgica. Decíamos, es una urgencia ortopédica, una urgencia que requiere de indicación quirúrgica siempre. ¿Listo? Ahora, el manejo antibiótico empírico, que es, digamos, la base de esta parte inicial, siempre tenemos que cubrir el Staphylococcus aureus, ¿sí? Ahora, siempre, digamos, o el estándar de oro que nos dicen las guías, es la primera opción que vemos arriba. La cefazolina, 100 miligramos kilogramo día, cada 8 horas, o sea, se puede dividir en cada 8 horas, y la máxima dosis es de 6 gramos. ¿Qué es importante acá? Que es el antibiótico que más tiene estudios, que más tiene evidencia y que mejor, digamos, muestra resultados. ¿Por qué? Porque la cefazolina tiene, digamos, la característica de que puede funcionar perfectamente contra el Staphylococcus aureus meticilino sensible, puede funcionar perfectamente también contra la Shigella gingae, ¿sí? ¿Qué pasa? La segunda opción que les coloco, oxacilina, en el caso de que, por ejemplo, estemos en un rural y no tengamos el acceso a la cefazolina, la oxacilina es un buen antibiótico también para utilizar, pensando en el primero de ellos, que es el Staphylococcus aureus meticilino sensible, si no tenemos la disponibilidad de la cefazolina. O sea, eventualmente la cefazolina es nuestro gol estándar de manejo en este caso, porque estamos pensando siempre en cubrir el microorganismo que es el Staphylococcus aureus. Ahora, ¿qué teníamos antes? Les decía que la edad era, digamos, muy importante porque tenemos otra prevalencia de algunos microorganismos dependiendo de las edades. Cuando está muy cercano, decíamos neonatos o hasta 3 meses, la Sociedad de Pediatría Española nos recomienda que además tengamos en cuenta gram negativos que pueden estar incluidos dentro de la vía del parto. Entonces, ahí que añadimos alguna cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima, o
o una gentamicina también puede ser utilizada en estos casos, como lo vamos a ir. De 3 meses a 2 años está la presencia principal o es el principal foco donde vamos a tener la Klebsiella quincare. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues podemos seguir utilizando la cloxacilina que usan allá, pero pues aquí yo no la he escuchado su utilización. Entonces, para ese orden de ideas, pues, y teniendo en cuenta que la Klebsiella quincare es un bacilo gram negativo, pues podemos utilizar lo mismo, cefalosporina de tercera generación, en las dosis que están viendo, que son 150 a 200 miligramos kilogramo al día, dividido en cada 6 u 8 horas, dependiendo de la gravedad del paciente. Y ya en mayores de 2 años, ahí es donde sí prácticamente el estándar de oro lo vamos a utilizar siempre, es decir, la cefazolina. Ahora, les dejo aquí justamente las dosis de los antibióticos que podemos utilizar en casos muy especiales. ¿Sí? ¿Cuáles son esos casos especiales? Qué pena que la tabla no se alcanza a ver muy bien, pero ahí básicamente nos dice la recomendación de la guía 2021 de osteomielitis, básicamente es, si tenemos prevalencia de Staphylococcus aureus meticinino resistente en nuestra institución mayor al 10 al 20%, iniciamos de una vancomicina, ¿sí? En las dosis que estamos observando ahí. Esa es como la primera de las indicaciones que hay. Ahora, tenemos casos, digamos, muy específicos. Por ejemplo, que tenga un choque séptico, o sea, un paciente francamente que está muy, digamos, en malas condiciones generales. Sobre todo en los niños pensamos dos cosas, si es taquicardia y si está hipotenso. Las dos cositas, como más se manifiesta inicialmente es la taquicardia, donde más nos tenemos que oler que el paciente se va a poner francamente malo. Entonces, en esos casos se recomienda inicio también directo de vancomicina o uso de medicamento de una vez para evitar si el paciente llega a tener resistencias. ¿Por qué? Porque además se ha demostrado que el Staphylococcus aureus meticinino resistente genera más complicaciones que el meticinino sensible, especialmente la trombosis venosa profunda que está dentro de ellas. Ahora, ¿qué otra cosa nos haría cambiar ese manejo inicial, por ejemplo, de cefazolina? El mecanismo, digamos, o alguna antecedente que veamos directo en el paciente. Que el paciente se infecte con salmonela, pseudomonas, Neisseria gonorrhoeae o Haemophilus influenza tipo B. Para cada cosa hay específicamente un antecedente que nos va a hablar de ello. Por ejemplo, la salmonela está mucho más relacionada a la drepanocitosis. La pseudomonas es más traumática cuando hay específicamente el antecedente de pronto de pinchazos o de cortes. La Neisseria gonorrhoeae específicamente en adolescentes que ya iniciaron vida sexual activa y Haemophilus influenza en pacientes que no están vacunados, en cuyo caso la salmonela se utiliza cefalosporinas de tercera generación tipo cefotaxima, o cefuroxima, las pseudomonas, específicamente cuando estamos pensando en ellas, pues podemos utilizar ceftazidima, que es específica de ellas, la Neisseria gonorrhoeae, ceftriaxona y Haemophilus influenza, también podemos usar una de tercera generación como la cefuroxima. Ahora, ¿qué es importante, digamos, de esto? Muchas veces esto no lo vamos a dejar para el manejo empírico inicial, sino iniciamos manejo empírico inicialmente, vemos que el paciente en monitorización, la PCR no disminuye, no mejora digamos, la forma en la que se ve el paciente, no mejora su estado clínico, podemos pensar en algunos de esos antecedentes y ahí adicionarle. Por ejemplo, la drepanocitosis y la traumática podríamos llegar a pensarlo en el manejo inicial, sin embargo, la Neisseria gonorrhoeae y el Haemophilus sí lo podemos reservar para la evolución clínica de ese paciente. Ahora, alergias y menores de 3 meses son las otras, digamos, las otras excepciones a la regla, y dentro de las alergias nos dicen, si el paciente es alérgico a las cefalosporinas / a las penicilinas, pues le iniciamos de una vez clindamicina, no hay ningún problema. Y hay otra cosa que quería mencionarles, y es que en un pacientes realmente en choque séptico y que realmente lo favorezcan, hay una pequeña recomendación que no tiene una muy fuerte evidencia, pero tiene una base, digamos, fisiológica y del funcionamiento de los medicamentos, y es que podemos llegar a mezclar la vancomicina y la clindamicina para el manejo de esos pacientes muy malitos. ¿Listo? Eso por el mero hecho de que la clindamicina ayuda a disminuir las endotoxinas que generan más daño sistémico. Ahora, ¿qué pilar también es muy importante? El paciente debemos tratar de que no se mantenga tanto tiempo en hospitalización. Ellos nos recomiendan hacer un viraje oral lo más pronto posible. ¿Cuándo podemos hacer ese viraje oral? En general, digamos, para resumirles las dos, básicamente cuando ya hay una mejoría clínica y mejoría paraclínica. ¿Qué nos dicen ellos?
el pico de la PCR en su, digamos que cuando tuvo la máxima PCR, una disminución del 50% o menos o por debajo de 20 miligramos de decilitro, podemos pensar en desescalonar a oral para poder llevar a ese paciente a la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peligro de que esté hospitalizado es bastante. Bueno, es una recomendación bastante fuerte que se nos realiza entre 48 a 72 horas en general para las dos patologías, ¿sí? Y finalmente, pues también tenemos que tener unos hemocultivos negativos para poder darle salida si estamos hablando específicamente de la artritis séptica, ¿listo? Ahora, también es muy importante tener en cuenta que hay opciones, digamos, en el caso de que el paciente se tenga que, o sea, decidimos que tenía que darle vancomicina por sea la que sea la razón y además el hemocultivo nos verificó que era meticilino resistente, se podría llegar a pensar en hospitalización en casa. Sin embargo, pues esto es bastante discutido, o sea, ya hay, primero estamos pensando de que ya estamos pensando en un microorganismo que es muy resistente. En ese orden de ideas hay que darle bastante tiempo de antibiótico. Entonces, llevarlo a la casa, digamos que ahí se discute, dicen que puede ser bueno para evitar complicaciones, pero también hay muchas veces que el paciente se puede perder en nuestro medio, por ejemplo, podemos poder no tener monitorizado a ese paciente y pues recaída con peores resistencias posteriores por el anterior uso de antibióticos. Entonces, básicamente, criterios de buena respuesta para ver si le podemos dar salida a ese paciente o no: una resolución de la fiebre en 3 a 5 días, mejoría de los signos inflamatorios dentro de las 48 horas, que haya una PCR o proteína C reactiva que vaya en disminución, y unos leucocitos ya normales a la semana, ¿listo? Y ojalá una esterilización completa de la articulación, específicamente hablando de la artritis séptica. Ahora, pues la antibiótico-terapia dirigida, que esto pues ya no es, digamos que es para no decir lo que ya dije, pero prácticamente va a depender de los cultivos, qué nos dicen los cultivos, a qué hay mayor sensibilidad. Siempre, digamos que para que les quede a todos, debemos pensar en dos cosas importantes. Primero, que evidentemente el microorganismo sea sensible, pero además tenemos que pensar que el paciente es un pediátrico, por lo tanto hay que tratar de utilizar el antibiótico que menos genere problemas para ese paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando hay pseudomonas, las pseudomonas son sensibles a la ciprofloxacina o al levofloxacino, pero en pacientes pediátricos no es la primera opción y nunca la va a hacer porque nos genera un problema en la fisis, ¿no? Y sobre todo nos va a generar daños en el crecimiento posterior de ese niño. Y pues digamos que para finalizar, quedémonos que con artritis séptica el manejo va a ir de 2 a 3 semanas de antibiótico completado, y para osteomielitis se pasa de 3 a 4. Es como lo que quería dejarles de esto. Normalmente, si hay microorganismos específicos, puede disminuir. Por ejemplo, los estreptococos del grupo A, B y A se pueden manejar en 10 días, se puede manejar un poco menos, pero pues en general 2 a 3 semanas para artritis séptica y 3 a 4 para osteomielitis. Ahora, para artritis séptica específicamente, quería que tuviéramos en cuenta pues que hay que hacer un manejo, digamos, quirúrgico inicial, que decíamos que era la descompresión de esa parte de la articulación, y tenemos que pues tener en cuenta el manejo antibiótico que ya hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos como opciones para ello? Artrocentesis, artrotomía y artroscopia. Digamos que también es una parte muy discutida en la literatura de qué utilizar. La guía específicamente nos dice no hay beneficio, no hay una diferencia en los beneficios entre hacer una artrocentesis y hacer una artrotomía o artroscopia, que es más invasiva. Decía que no hay un beneficio real. Sin embargo, pues yo entiendo que pues por el tema del manejo quirúrgico y por el tema de que es mucho mejor poder observar directamente y hacer un drenaje completo de lo que hay en esas articulaciones, pues muchas veces se prefiere la artroscopia o a veces la artrotomía, para hacer un desbridamiento quirúrgico completo. Y el tratamiento quirúrgico de la osteomielitis es para la otra parte muy importante. Tener en cuenta que la osteomielitis se maneja quirúrgicamente cuando hay gravedad de ese paciente. Lo que les decía antes, hay una taquicardia, es un paciente que muy probablemente me está entrando en un choque séptico inminente, hay que llevarlo a desbridamiento quirúrgico. Y es muy importante tener en cuenta cuándo se hace ese desbridamiento quirúrgico, que puede ser por la sepsis, o pensando que el paciente ya tiene una complicación y ya hay un secuestro franco del hueso. Entonces, ahí no es solamente hacer un desbridamiento
pues simple con lavado, sino que hay que muchas veces retirar ese hueso necrótico que encontramos en la parte quirúrgica. Entonces, ahora sí, criterios como tal, la sepsis o la rápida progresión, definitivamente un paciente que está muy enfermo debe ser, o pues con criterios de choque, debe ser llevado directamente a cirugía. Abscesos sustanciales, esa específicamente la del absceso mayor a 2 centímetros, no tiene una fuerte recomendación en las guías, es más que nada una recomendación de consenso entre los ortopedistas y pediatras que consideran que cuando hay un absceso mayor a 2 centímetros no hay una buena llegada del antibiótico. Sin embargo, pues no hay una fuerte evidencia que diga 2 centímetros, definitivamente sí ayuda mucho una cirugía. Y lo otro es que no haya una respuesta a terapia médica. ¿Pensando en cuál pilar? Pensando en el manejo antibiótico dirigido, exactamente. Entonces, si no hay respuesta a terapia médica empírica en 48 a 72 horas, estamos pensando que no es uno de nuestros microorganismos que ya mencionamos, entonces hay que buscar cuál es para poder darle un manejo adecuado. Entonces, esas son los 3 criterios principales. Y dentro de las consideraciones quirúrgicas, las biopsias por aspiración para cultivo, no se recomienda uso rutinario real de antibióticos locales. Esa es una cosa que, digamos, nos mencionan mucho y en varias partes. No usar antibióticos directos en el foco. No está verificado que eso tenga una buena función. Y el rendimiento de los cultivos es positivo, muchas veces sí, habiendo iniciado antibióticos previamente. Entonces, es otra razón para que no retrasemos tanto el inicio de antibióticos. Cuando ya hay más de una cirugía para el control del foco, se trata de una osteomielitis complicada y tiene un manejo mucho más largo y tiene un seguimiento mucho más estrecho. Listo. Básicamente, estabilidad del paciente, tamaño del absceso y la respuesta a la terapia es lo que nos va a definir si hay que intervenir a ese paciente. Ahora, una osteomielitis, vamos ya a hablar de complicaciones propiamente. Entonces, un paciente, una osteomielitis crónica, ya es un secuestro óseo propiamente mencionado, ya Miguel nos hablaba cómo se va a ver en las radiografías, y pues básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Que hay un fragmento necrótico, que ese fragmento necrótico probablemente haya que manejarlo de manera quirúrgica, o sea, la osteomielitis crónica sí, definitivamente siempre va a necesitar un manejo quirúrgico, y pues es muy probable que es un paciente con recaídas y que vaya a tener bastantes secuelas a posterior. Por eso le hacía mucho énfasis en menos de 72 horas para iniciar el manejo antibiótico de esos pacientes, porque las complicaciones y las secuelas funcionales de esos pacientes son muy fuertes para esos pacientes posteriormente. Y bueno, aquí decíamos, pues, diferenciar un curso complicado de uno no complicado. Muchas veces un paciente con una única osteomielitis solamente en tibia o que no tiene una complicación, digamos, aledaña, pues puede ser muy buena. Y finalmente, pues, tener en cuenta, si hay muchas cirugías es complicada, si no, por ahora sigue siendo dentro de las no complicadas. Y la respuesta clínica, normalmente una osteomielitis que va a resolver a los 3 a 5 días ya le bajó la PCR. Si no lo hace o lo hace de manera más lenta, podemos pensar en que se está complicando. Y esas complicaciones normalmente se refieren a los microorganismos que son más resistentes y tienen peor respuesta al manejo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar a los pacientes? Ya realmente, ya Miguel nos lo hablaba bastante, entonces esta parte no lo voy a mencionar mucho, pero básicamente con la PCR y la evolución clínica del paciente es lo que nos va a decir qué es lo que vamos a seguir, cómo vamos a continuar el manejo. El seguimiento debe ser a largo plazo, muchas veces para controlar esas secuelas que hablábamos, sobre todo funcionales. Sí, y las imágenes con el fin de terapia no son rutinarias, no es necesario hacer una resonancia magnética después de haber terminado el manejo, definitivamente no es necesario, porque pues los cambios no van a cambiar, los cambios observables no van a generar un cambio en el manejo. Y la artritis séptica, pues más o menos lo mismo, pues básicamente tienen el mismo curso, digamos, de la evolución intrahospitalaria. Y bueno, también controlar de pronto el líquido sinovial también era una recomendación que no era tan fuerte, pero que también está ahí por sí, para garantizar la esterilidad de la articulación. Y listo. Y bueno, en la parte de analgesia se recomiendan los opioides intrahospitalarios y pasar a acetaminofén y ibuprofeno en casa, lo que les decía, lo más rápido posible. Cuando hay falla terapéutica, ahí hay que sospechar definitivamente que se complicó y se debe sospechar en la no mejoría clínica y en la no disminución o disminución lenta de reactantes de fase aguda. Y en los diagnósticos, digamos, diferenciales que tenemos más que tener en cuenta, pues aquí les traje como tal una lista, pero en vista del tiempo, pues generalmente lo que más quería como
resaltar es la sinusitis transitoria, que puede ser una de las primeras tóxica, que puede ser una de las principales diferenciales en nuestro proceso diagnóstico. Y bueno, la parte, sobre todo, tener muy en cuenta que la historia clínica bien hecha y completa nos va a diferenciar en que se nos dé una de estas, digamos, diagnósticos diferenciales, sobre todo si hay un trauma previo, si es un paciente no vacunado, entre otras. Y bueno, digamos que como esta era parte también del tratamiento adicional, para dejarlo más que todo clarificado, el paciente se puede ir para la casa muy tempranamente y está, digamos que bien sustentada esa decisión. Esta es la analgesia que se puede utilizar, que sería acetaminofén y ibuprofeno. La fisioterapia es muy importante por lo mismo, porque las complicaciones funcionales de ese paciente en la movilidad de la articulación o el hueso afectado son bien diferentes, entonces necesitamos que ese paciente funcionalmente pueda seguir en su, digamos, mantener sus actividades posterior a, digamos, esa estancia hospitalaria o esa patología como tal. Y la parte de los AINES, que básicamente son útiles para el dolor, pero no hay evidencia de mejorar desenlaces, tampoco hay evidencia en usar corticoides, a pesar de que desinflaman al paciente, no hay tanta evidencia o no hay una recomendación muy fuerte de su uso. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias.